Buenas tardes, amados hermanos, Dios me los bendiga. Aquí saludándolos desde Casa Pastoral nuevamente para poder compartir con usted una pequeña palabra, porción de la palabra del Señor, ya que el Señor pues igual nos ha estado inquietando siempre a poder compartir una pequeña palabra con usted. Yo sé que como siempre pues tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que sea Él dándonos la fortaleza, dándonos la sabiduría para poder hablar y guiar en este momento, que son momentos difíciles, de mucha incertidumbre, pero sabemos que para los que creemos en el Señor debemos de estar confiados en Él. Pedirle por nuestras autoridades para que tomen las mejores decisiones, para que ellos puedan de alguna u otra manera desempeñar también su labor, pero también nosotros como hijos de Dios poder llegar a desempeñar la nuestra. Así es de que vamos a orar un momento para darle gracias al Señor por este día y para que Él pues guíe esta palabra. Padre amado, en esta tarde vengo delante de ti dándote gracias por la vida, Señor, que nos das, porque aún en medio de esta situación, Padre, todavía estamos vivos, todavía podemos compartir tu palabra. Yo sé que vienen tiempos mucho más difíciles que estos, Señor, pero te pido, Espíritu Santo, que seas tú en nosotros. Dice tu palabra que tú vas a acortar los días por causa de tus escogidos. Yo te pido, Señor, que tu iglesia, Padre amado, que tu iglesia pueda recibir la palabra necesaria para edificación, pero también te pido, Señor, que se haga tu voluntad, y no la voluntad del hombre, sino que tu voluntad. Sabemos de que muchas de estas cosas que están pasando están escritas en tu palabra, pero también sabemos, Señor, que tú quieres que nosotros día con día nos acerquemos más a ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra sea puesta en nuestra mente y corazón y que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Te pido, Señor, que seas tú manifestándote en nuestras vidas para que podamos pasar en este momento la tormenta que estamos viviendo. Yo te doy gracias, Señor, sabiendo de que confiadamente estamos en ti y sabemos que tú tienes el control de todo y por eso te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, quiero compartir una palabra con usted, amado hermano, que hace un par de días pues el Señor me está inquietando a que la comparta, porque este tiempo y estos días el Señor me ha estado inquietando en mi corazón, en mi espíritu, porque créame que esto pues ya lo vivimos nosotros, yo ya lo viví como familia y no es fácil mantenerse encerrado en un hogar cuando usted ha sido una persona activa. Es complicado pensar de que usted después de cierta hora no puede hacer absolutamente nada cuando ha estado acostumbrado a hacer muchas cosas y aprovechar el día en su totalidad. Como dije anteriormente, el ser humano no está diseñado para estar encerrado. Sin embargo, esto también nos debe llamar un poco a la reflexión para saber y entender también a aquellas personas que de una u otra manera están encerradas de una manera inocente, que para la ley a lo mejor cometieron algún error, pero pueden estar encerrados en un lugar de una manera, como repito, inocente, en donde no cometieron ningún delito, pero la ley así lo estipuló. Así como ahora, la iglesia hoy por hoy está guardada y muchos dicen que la iglesia hoy por hoy está más grande porque está en sus casas. Yo le voy a decir algo, amado hermano, la iglesia del primer siglo, claro que inició en sus casas, pero no por decisión propia. Ellos estaban en sus casas porque estaban siendo perseguidos. La iglesia de Cristo inició en casas porque estaban siendo perseguidos. Nuestro Señor Jesucristo, claro que predicó en las casas, predicó en la sinagoga, predicó en los montes. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son nuestras prisiones? Quiero iniciar con esto, que me acompañe por favor al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 7. Y dice la palabra del Señor: considerad lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo fue uno de los que fue prisionero por causa del nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo fue uno que fue prisionero siendo inocente. Dentro de todos los grandes siervos de Dios
muchos fueron prisioneros. Juan el Bautista, Juan el apóstol, el mismo Pedro, Pablo, el mismo Señor Jesucristo fue prisionero, siendo todos inocentes por predicar la palabra de Dios. Hoy por hoy tenemos el inconveniente de que como iglesia de Cristo no nos podemos reunir, pero la palabra es clara cuando dice: mas la palabra de Dios no está presa. Podemos predicar aún por medio de estos medios de comunicación que son las redes sociales, pero va a llegar el momento que ni por ahí vamos a poder hacerlo. Hermano, yo no quiero ser alarmista de nada, pero todo está escrito en su palabra. Con solo que leamos nosotros su palabra vamos a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Yo sé que por esta pandemia, por este virus que está a nivel mundial, estamos pasando lo que está pasando. Sin embargo, es triste ver, amado hermano, que en los noticieros ya llevamos 20 días, casi 20 días de que todo esto inició, y solamente se habla de eso. Solo de eso se habla. Es muy poco de lo que se está hablando del Señor. En las redes sociales sí se habla de la palabra. Yo sé que hay siervos que lo están haciendo, pero le digo una cosa, amado hermano, es necesario que también las autoridades reflexionen sobre esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también reunirnos como iglesia de Cristo, bajo las medidas necesarias que ellos impongan. Incluso si es necesario que seamos no más de 100, si es necesario que usemos mascarilla o guantes, pues lo haríamos. Pero es necesario que nos reunamos como iglesia de Cristo, porque si no estamos siendo también de alguna u otra manera reducidos a lo que el enemigo realmente quiere. Yo no vengo a poner tristeza en su corazón, sino al contrario, una reflexión sobre cuáles son nuestras prisiones. Lo que va a pasar después de que pase toda esta pandemia, amado hermano, va a quedar un montón de gente con temor. Va a quedar un montón de gente necesitada de buscar a alguien que le dé un aliento, que le dé palabras positivas. Yo creo que parte de la salud mental, parte de la salud espiritual, es que también nosotros podamos reunirnos como hijos de Dios. Claro, como repito, yo entiendo el tema de las prohibiciones que hay, pero también entiendo que el ser humano necesita esa comunión, porque hay empresas en las cuales se está trabajando. Hay lugares en donde hay más de 50 personas reunidas, óigase Maquilas, óigase cualquier otra empresa, tomando las medidas necesarias. Están haciendo reunidos. Entonces, ¿por qué nosotros como iglesia de Cristo no podemos reunirnos? ¿Por qué no? Hoy estaba viendo en las noticias que incluso grupos de cucuruchos estuvieron haciendo actividades frente a ciertos lugares en donde salían procesiones. ¿Y por qué los hijos de Dios no podemos hacerlo? Son cosas que a mí me cuesta a veces entender. Y le voy a decir algo, amado hermano, como repito, esto ya lo vivimos nosotros hace 9 años. En Nicaragua tuvimos que salir de nuestro país para irnos a otro país que la verdad íbamos prácticamente a la voluntad de Dios. Pasar 5 meses encerrado en un lugar sin saber qué iba a pasar en un país desconocido. Es difícil. Claro, aquí estamos en nuestro país, estamos en nuestra casa, pero no estamos haciendo lo que por amor deberíamos de estar haciendo. Es difícil. Sin embargo, como dice la misma palabra, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Y tenemos que entender de que tarde o temprano esto va a terminar. Y a veces nos es difícil comprender y entender los motivos y los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios. Y Dios no nos ha mandado a que entendamos sus pensamientos. Dios nos ha mandado a que tengamos la mente de Cristo y que obedezcamos su palabra. Pero poder pensar nosotros que vamos a entender la totalidad del pensamiento de Dios sería demasiado orgullo de parte de nosotros pretender que lo sabemos o que lo podemos. Como repito, hoy por hoy, bajo estas circunstancias, hay pastores que se están dedicando a levantar el ánimo, la fe, la esperanza de sus ovejas. Yo no estoy diciendo de que esto va a mejorar, no, hermanos. La palabra es clara cuando dice que no va a mejorar. Pero los hijos de Dios debemos de estar confiados que a nosotros no nos va a llegar. No nos va a llegar. He oído por ahí algunas palabras
de algunos siervos que dicen que debemos de orar por el mundo. Yo no sé si orar por el mundo, amado hermano. Porque si todo esto está pasando es por causa del mundo. No es por causa de los hijos de Dios. Es por causa del mundo. Y el mundo, repito, no está entendiendo. Siguen en lo mismo, sino peor. Ahí van a ver ustedes lo que va a suceder después de que termine todo esto. Pero yo no le quiero hablar de lo que viene, sino le quiero hablar de lo que ya estamos viviendo. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 6 y versículo 2. Dice la palabra del Señor de esta manera: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. No, hermano, yo oigo gente decir unas cosas que realmente eso es lo que me debería dar temor cuando hablan. Oigo a la gente decir: es que este virus llegó para quedarse. Yo reprendo en el nombre de Jesús esa palabra y la anulo y la cancelo. Ese virus no vino para quedarse. No vino para quedarse. Pero el problema es que la gente está hablando cosas que se atan con su propia boca. Se atan con su propia boca. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque es una prisión que nosotros mismos la estamos llamando hacia nosotros. Muy aparte es que a ti te pongan en una prisión por causa de tus delitos, a que te pongan en una prisión cuando tú no has cometido ninguno. No, hermano, te voy a decir algo. Una jaula de oro no deja de ser jaula. Hay prisiones. Es fácil decir, y claro, tenemos que quedarnos en nuestras casas por obediencia. Pero, hermano, ¿será que hay una diferencia en quedarse en su casa cuando lo tienes todo y solo levantas el teléfono y llamas para que alguien te dé alimento? ¿Para que alguien te lleve las cosas a tu casa? Comparado con aquella persona que ni siquiera tiene el teléfono para llamar. Y su casa es una casa de lámina. Su casa es una casa de bajareque. Una casa que un simple viento probablemente la bote. ¿Será que es fácil para esa gente quedarse en su casa? No, amado hermano, no es fácil. No es fácil. Para todos aquellos que tienen la comodidad y gracias al Señor tienen la posibilidad de quedarse en su casa, gloria a Dios. Pero hay gente que todos los días tiene que salir a trabajar a buscar el alimento diario. Yo sé que el gobierno está haciendo su gran esfuerzo en eso. Pero pregunto, ¿por qué tampoco no nos permiten a nosotros ayudar? ¿Por qué? Los hijos de Dios tenemos la respuesta en nuestro propio cuerpo. La sangre de Cristo. Ahí tenemos nosotros la solución a todo eso. Pero me preocupa, amado hermano, porque posteriormente a todo esto va a llegar gente de las mismas congregaciones a sus congregaciones a pedir oración, no por la enfermedad, sino por las secuelas de la enfermedad. ¿Y cuáles son esas secuelas? Temor, angustia, depresión, falta de confianza, porque todo este temor trae consecuencias. Trae consecuencias y es una cárcel, es una jaula en la cual estamos metidos todos. Claro, va a salir de esa jaula, va a ser libre aquel que verdaderamente confía en el Señor. Por eso yo te llamo a la reflexión en esta tarde, amado hermano. No te dejes contaminar con eso. Vamos a cumplir con esta cuarentena y con este tiempo, pero lo que viene va a ser mucho más duro. Va a ser mucho más duro, en donde verdaderamente la fe de los verdaderos hijos de Dios va a ser probada. Porque si ya estando bien, la gente teniendo trabajo, no asistía a las congregaciones por trabajo. Ahora que va a haber escasez de trabajo, ahora no van a llegar por buscar trabajo. Mantengámonos firmes, amados hermanos. No seamos como las olas del mar, que unas veces estamos arriba y otras veces abajo. La palabra es clara cuando nos habla que no nos metamos en prisiones por dichos de nuestra propia boca. Tenemos que declarar buenas nuevas, buenas noticias. Repito, llevamos un montón de tiempo de siendo bombardeados por malas noticias.
Gracias a Dios en Guatemala aparentemente no está tan mal el asunto. Pero cuando a mí me dicen 15,000 en cuarentenados, amado hermano, ¿cuándo va a reventar eso? ¿Cuándo? Espero que nunca. Espero que nunca. Y no quiero ser fatalista, sino que simple y sencillamente quiero poner las cosas en su justa dimensión. Nos podrán, como repito, quitar el lugar de reunión. Nos podrán enjaular o encarcelar, pero no nos pueden quitar la fe. La palabra es libre, como dice ese versículo que leí al principio, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente, porque él cuántas veces no lo encarcelaron, pero él enviaba la palabra. Él enviaba la palabra. El problema es ese, que a veces tenemos cárceles o estamos enjaulados por nuestros propios dichos o por nuestras propias acciones. Es triste ver que posteriormente vamos a salir de esta cuarentena, pero todavía va a haber gente que va a estar presa, enjaulada en sus propios dichos, en sus propias acciones, en sus propios pensamientos. Eso es lo triste, que estamos libres, pero en realidad estamos encarcelados. Y la palabra de Dios dice que en donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener libertad? Buscar al Espíritu de Dios. Como repito, amado hermano, yo he estado reflexionando estos días en la soledad, y es preocupante lo que viene. Es preocupante lo que viene, pero ahí sí llamo yo a la unidad de la iglesia. Amados hermanos, estemos listos. Estemos listos a cualquier tipo de convocatoria de la iglesia del Señor. Porque el embate que viene es fuerte. Y solamente aquellos que tengan su base sobre la roca van a resistir. Van a resistir. Hace unos días yo envié un link con respecto a cómo nos gozábamos en los servicios. Yo sé que pronto lo vamos a hacer, no pierdo la esperanza que eso se dé. Que están poniendo en su mente o en la mente de todos, en el colectivo, un chip de miedo, de incertidumbre, que cualquier cosa que vaya a pasar, ¡prum!, ese chip se va a activar, que es temor, es miedo. Y no podemos estar de esa manera. No podemos estar de esa manera. Como repito, hay siervos que están pidiendo que oremos por el mundo. Yo le voy a decir algo. La palabra de Dios es bien clara, que el juicio va a iniciar por la casa, donde quedará el impío y el pecador. Va a ser muy difícil que se salven, muy difícil. Y hay muchas personas que están predicando hoy por hoy que todo está bien. No, hermano, no todo está bien. No todo está bien. Jamás en la historia del mundo, jamás en la historia del mundo se habían bloqueado, óigame lo que le voy a decir, todo tipo de culto que existe en el mundo. Óigase todo. ¿Por qué razón? Porque este ataque es un ataque a la fe. Por eso dice la palabra que nuestra fe va a ser probada. Y nuestra fe produce paciencia, y la paciencia esperanza. Claro que tenemos que tener paciencia. Pero también va a llegar un momento. Y va a llegar un momento en donde nuestra fe tiene que salir a flote. Tiene que salir a flote. El Señor hacía milagros y lo sigue haciendo hoy. Yo creo que Dios puede hacer un gran milagro para que todo esto se normalice. Y que empecemos. Tal vez no vivir la misma vida que vivíamos antes, sino que una vida mejor. Pero no bajo el temor, sino bajo la obediencia de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías, capítulo 39 y 15. Y como somos portadores de buenas noticias, yo le quiero dar unas buenas noticias en esta tarde. Dice la palabra del Señor en Jeremías 39:15.
Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo. Muchas veces oiga lo que le voy a decir, muchas veces va a llegar palabra al Señor estando tú preso, estando tú tal y como estás ahora. Pero verdadera palabra de Dios, no sentimiento humano, no análisis humano, no lo que yo pienso o creo que va a pasar, no. La palabra de Dios no se puede contradecir. Dice la misma palabra que la profecía más exacta es la misma palabra. Lee la palabra. Y cuando Dios te hable, Dios te va a confirmar lo que dice la palabra, no algo fuera de la palabra. Oye lo que dice, repito, Jeremías 39:15. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. 17. Pero aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Tenemos que seguir teniendo confianza en Dios, confiando en Jehová. Yo en esta tarde te quiero animar, amado hermano, a que toda incertidumbre se vaya a tu vida, todo temor, todo aquello que es contrario a las promesas que Dios nos ha dado. Si la palabra de Dios dice que por cuanto yo tuve confianza en Él, Él me va a librar a mí, yo lo debo de creer. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas, lo que tú analices, lo que tú creas que va a pasar es irrelevante comparado con lo que Dios piensa. Porque los pensamientos que Dios tiene para ti son de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darnos el fin que nosotros esperamos. Eso lo dice en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tenemos que entender que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Hoy por hoy, todo mundo especula qué va a pasar, que aquí, que allá. Lo que Dios tiene para nosotros es de bien. Es de bien, aunque las circunstancias se vean mal, aunque lo que estemos pasando se sienta mal. Nosotros, como hijos de Dios, somos seres eternos que estamos viviendo un tiempo pequeño aquí en la tierra, un pequeño tiempo. Este tiempo va a determinar dónde vas a estar en la eternidad. Por eso los pensamientos que tiene Dios para nosotros son de paz, de tranquilidad. Por eso entendemos el versículo que lo dice así, parafraseando. Dice este versículo, que Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Él tiene pensamientos de paz. Y si tú logras comprender que Él tiene pensamientos de paz, no importa lo que suceda, tú tienes que mantener la paz. Pero ten cuidado, porque el enemigo, el hombre o tus propios dichos te pueden meter en una cárcel a la cual Dios no te ha mandado. Muchas veces podemos llegar nosotros a estar en ciertas circunstancias porque Dios nos mandó. Y es porque vamos a cumplir un propósito en ese lugar. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo apedrearon. El apóstol Pablo estuvo en cárcel. Estuvo en circunstancias que a lo mejor él no quería estar. Pero era necesario que estuviera por el propósito que Dios lo había enviado. Por eso cuando Dios me hace el llamado, logro entender por qué es que Dios le hace el llamado a personas que en determinado momento pueden llegar a estar sometidas a cierto grado de presión. Porque es la única manera de poder ayudar a aquellos que no pueden estar bajo presión. No es sencillo y no es fácil para una persona que está acostumbrada a día estar activo
a las 4 de la tarde estar ya en su casa, o estar todo el día en su casa. No es sencillo, no es fácil. Pero sí entiendo que cuando esto pase, ahorita tenemos que tomar fuerzas, tomar más fuerzas, tomar más fe, porque cuando salgamos de esto, vamos a salir más fortalecidos, vamos a salir con más ímpetu a luchar contra el enemigo. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 26, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Nuestros pies están queriendo caminar, pero no, ahorita no podemos caminar, no podemos. Sin embargo, Él lo dice, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Él lo va a preservar, amado hermano. Él va a preservar nuestro caminar, de que no caigamos en atadura, que no caigamos en esclavitud. Y hay una promesa aquí hermosa en el Salmo 107, 14. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Tenemos que aprender a romper prisiones, amado hermano. Prisiones de esclavitud. Yo espero en el nombre de Jesús que esto pase pronto. Pero también te digo, amado hermano, no creas que el domingo el presidente va a venir a decir: aquí ya estuvo, cada quien puede hacer ya lo que quiera. No, esto va más allá todavía. Esto va más allá. Y la verdad, es bueno en parte mantenernos quietos, porque esto lo que va a permitir es saber hasta dónde el hombre quiere llegar. Nosotros como hijos de Dios sabemos hasta dónde podemos llegar. Como hijos de Dios sabemos qué podemos hacer en el nombre de Jesús. Lo sabemos perfectamente. Pero ahora, en este tiempo, en este momento, Dios quiere ver qué está haciendo el hombre. Dios quiere ver hasta dónde el hombre es capaz de llegar. Por todo el tiempo que el hombre ha estado sobre la faz de la tierra, ha pasado muchas cosas, y todas las ha permitido Dios. Yo te quiero animar, amado hermano, en esta hora, para que tú te guardes, pero principalmente guarda tu corazón, dice la palabra, porque de él mana la vida. Si tú te dejas contaminar tu corazón de palabras negativas, de temor, de miedo, de malas noticias, tu resultado va a ser negativo. Aprovecha ahorita el tiempo. Aprovecha el tiempo en ver cosas positivas. Dedícate a ver programas positivos. Dedícate a ver o a leer la palabra de Dios, que ahí vas a encontrar tus respuestas a muchas de tus preguntas. La gente quiere encontrar respuesta a todo, y hay cosas que son misterios de Dios, que bajo la soberanía de Dios solo Él tiene la respuesta, y no el hombre. Acuérdate, el hombre descubre, no crea, descubre. El hombre puede crear cosas artificiales, pero no naturales. No naturales. Dios quiere que nos conservemos firmes, con un corazón íntegro, con un corazón buscando, preguntándole a Él. Muchas veces somos muy dados a orar, a hablar, pero muy pocas veces le preguntamos a Él: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Qué quieres que hagamos nosotros? ¿Es tiempo que nos quedemos tranquilos y esperemos? ¿Es tiempo que nos levantemos y hablemos? ¿O es el tiempo de esperar a que se haga tu voluntad?
¿Cuál es el tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Esa creo que sería la pregunta. Y no cuestionar por qué está pasando. Mejor preguntemos, ¿para qué está pasando? Quiero terminar con esto. Acompáñenme al libro de 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese creo yo que es el propósito. Amar su venida. Porque hay una corona que te está esperando a ti y me está esperando a mí. Una corona de justicia. Porque te la va a entregar el juez justo. Por cuanto tú fuiste justo. Oye lo que dice la palabra. Al justo no le va a hacer falta nada. Porque dice, no veré justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es una gran promesa. Si tú eres justo, dalo por hecho. Hay una corona que te está esperando. Hay una corona de victoria que es para ti. Ese es el galardón que Dios te va a dar a ti. Pero son aquellos que aman su venida. Y para que su venida se dé, tiene que pasar todo lo que está pasando. Y aún más. Así es de que, amado hermano, toma ánimo. Ten confianza en Dios, que Él hará. Porque si Él lo dijo, así será. Quiero orar y darle gracias a Dios por la vida. Por tu vida, por mi vida. Por la vida de todos aquellos que aún nuestra fe está firme. Y esperando en Él, que Él va a hacer. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú como buen padre, tú cuidas de tus hijos. Sabemos, Señor, que tus promesas son para los hijos, no para los impíos ni para el mundo. La promesa de salvación es para todos, pero no todos la han querido, muchos la han rechazado. Es más, hasta han blasfemado de tu palabra, Señor. Yo te pido que sigas cuidando de nosotros. Sigue cuidando de tus hijos, Señor. Porque tu palabra dice que a tus hijos no les va a llegar. Yo lo creo. Yo lo creo. Y sé, Señor, que así como tú lo has prometido en tu palabra, así mismo lo harás. Seguiremos esperando. Seguiremos confiando en que tarde o temprano todo va a pasar y podremos dar testimonio de lo que tú has hecho con nosotros, porque grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga y próximamente estaremos nuevamente compartiendo una palabra con ustedes. Un fuerte abrazo y que estén bien. Y recuerda, Dios tiene el control de todo, de absolutamente todo. Dios te bendiga.